Mire, esta mañana, mientras Jorge Ramos comenzaba a hacer, hacía, vamos, una vez más, un circo en la mañanera, mientras era una vez más el payasito de la tele protagonista, ¿no? En una serie de acusaciones y gritoneos ahí en la conferencia de prensa mañanera, se daba a conocer la detención de Luis Cárdenas Palomino. La detención ocurre en la madrugada de este lunes, pero se da a conocer durante la mañanera y mientras está preguntando Jorge Ramos. Nosotros los periodistas muchas veces tenemos fuentes que nos hablan de este tipo de situaciones y que estoy seguro que alguien de la talla periodística de Jorge Ramos pudo haber conocido de esta historia desde antes. Usted lo sabe perfectamente. El pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, constantemente da a conocer este tipo de revelaciones antes de que se dan a conocer. Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera solo vimos a un Jorge Ramos acusando al gobierno del presidente López Obrador, acusando al presidente López Obrador de mentiroso y a su gobierno de ineficaz, de ineficiente, de mediocre, de fracaso incluso. Algo que me llama mucho la atención es la forma en la que hace una serie de planteamientos sobre la violencia en México. Le recrimina al presidente López Obrador una terrible ola de violencia y el presidente le dice que tiene otros datos. Pero sí es muy claro, señoras y señores, lo que ocurre en esa conferencia de prensa mañanera. No vamos a negar aquí en Sin Censura de ninguna manera que no exista una problemática dura en México, que no exista violencia. Por supuesto que han continuado los enfrentamientos, por supuesto que hay muchísimas familias separadas debido a los asesinatos, a los homicidios, pero no podemos tampoco dejar de decir, no podemos ignorar que esto, señoras y señores, se debe única y exclusivamente a esa guerra o supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No podemos negar que esto se viene arrastrando desde hace muchísimos años. No podemos negar que ese señor, Felipe Calderón, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos. Aún así, tenemos a Jorge Ramos haciendo una plétora de acusaciones con mucho histrionismo en la conferencia de prensa mañanera, muchísimo histrionismo, y me gustaría muchísimo comparar esas declaraciones de Jorge Ramos con las declaraciones de Kenia López Rabadán, de Alito Moreno y de Marco Cortés en esta edición de Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Así que vámonos primero con el planteamiento que hace Jorge Ramos, el payasito de la tele, hoy en su circo que organiza ahí en la conferencia de prensa mañanera, y lo vamos a cotejar, lo vamos a comparar con estos otros personajes que le vamos a presentar en unos momentos más. Vamos a ver primero al payasito de la tele, a Jorge Ramos. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionarlo. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país, y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia
de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja. Mire, dejé al presidente López Obrador unos momentos más explicando, ya se lo hemos planteado aquí en Sin Censura una y otra vez, se lo hemos puesto a dar esta explicación. Parece a veces que nosotros estamos dando las explicaciones por el presidente López Obrador, simple y sencillamente hablamos y detallamos lo que él da a conocer en esa conferencia de prensa. Mañana el presidente no solamente le dice a Jorge Ramos que tiene otros datos, sino que en efecto se ha podido estabilizar esa cifra de la, del índice de homicidios. Jorge Ramos lo interrumpe una y otra vez, lo increpa, como dice Ricardo Sevilla, una y otra vez, le gritonea y etcétera. Hace todo muy histriónico para que se vea, ¡ay, wow! Y hoy es visto como el paladín de los intereses ultraconservadores en México, pero en la realidad esto es lo que ocurre. Se llega a un tope, a un lugar, a un momento horrendo en la historia de México en el que el índice de homicidios es altísimo. Y en lugar de seguir subiendo, como fue ocurriendo desde tiempos de Felipe Calderón, ni se diga con Enrique Peña Nieto, en el sexenio del presidente López Obrador, gracias a Dios, se estanca, se estabiliza y no continúa creciendo esa cifra de homicidios. Pudo haber incrementado de alguna u otra forma, pero se estanca ahí y se reporta para este mes un descenso del 3%. ¿Es mucho? No, no es mucho. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Pero de que es positivo que se detenga ese índice de homicidios, es positivo, está detenido. Pero a mí lo que me llama la atención, señoras y señores, es cómo se está utilizando exactamente el mismo discurso, no desde periodistas críticos. Jorge Ramos decía ser independiente, no tiene, estoy totalmente de acuerdo con eso, en eso con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Tiene nada de independiente. ¿Qué va a tener independiente un tipo que trabaja para Univisión? Le digo, me imagino tantas veces al señor Perenchio, a Jerry Perenchio, riéndose de personajes como Jorge Ramos, ¿no? Pero de este tipo de tonterías, ¿no? Por ejemplo, pues no es independiente, ¿no? Para nada. Le pertenece su alma, si lo podemos llamar así, a Univisión. Simple y sencillamente, y también trabaja y está contratado por Reforma. Entonces, independiente no tiene nada el cabrón, obviamente. Lo que sí tiene es mucho histrionismo. Parece más un actor de televisión, de las telenovelas horrendas que salen ahí en Univisión, que su conductor estrella, que es terrible, absolutamente terrible. Y no cuadran mucho los datos. Lo que sí cuadra. Y quiero decir una cosa más antes de que vayamos al análisis. Cualquier persona puede ir a la conferencia de prensa mañanera y decir que tengo estos datos. Y el daño se hace, ¿no? Cualquier persona puede llegar a la mañanera y decir, todavía existen los dinosaurios, ayer me encontré con uno, aquí traigo las pruebas. Cualquier persona puede decir eso en la mañanera. Y no faltará el despistado que escuche eso y diga, pues sí es cierto, todavía existen los dinosaurios. No sé, ¿no? ¿Me explico? Es verdaderamente ridículo, pero eso puede llegar a pasar, ¿no? Cualquier cabrón como Jorge Ramos puede llegar a cualquier conferencia y decir, tengo estos datos y etcétera. Ajá, y luego, cuando es confrontado el personaje con datos reales, pues obviamente reacciona de esta forma. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que esos datos y ese guión que trae Jorge Ramos es el mismo guión que están siguiendo los panistas, priistas y perredistas en estos momentos. Es un guión. No estoy diciendo, estoy utilizando un eufemismo. No estoy diciendo que verdaderamente hayan redactado un guión, pero es la línea que se está siguiendo no solamente entre estos pseudoperiodistas, sino en las esferas políticas opositoras al presidente López Obrador. Y por eso le pido a don David